con demás programas asistenciales, y es importante que lo tengan en cuenta, es precisamente el carácter de las políticas públicas. Hay dos tipos de políticas públicas: está la política pública universalista o tendiente a la universalización, o la política pública focalizada. ¿Qué es la política pública focalizada? La política pública focalizada es aquella política pública donde yo solamente busco a las personas más pobres de la sociedad o busco grupos específicos. ¿Para qué? Pues para ahorrar dinero. En el otro lado están las políticas universalistas, donde yo busco darle el mismo derecho a todos. Por ejemplo, en la Universidad Nacional, muchas de las discusiones que se dan dentro de los grupos estudiantiles son acerca de la universalización. Matrícula cero, aumentar los cupos, etcétera, para que todos los colombianos puedan estudiar. Y la política del gobierno nacional es una política focalizadora. Vamos solamente a meter a los estratos más bajos, vamos a darle matrícula cero solamente a los estratos más bajos, etcétera, etcétera. En esos momentos se estaba pensando sobre universalización. Luego, en un estado asistencial, que es como una tergiversación, es como una modificación que se dio posteriormente a los estados de bienestar, comienzan a estos programas a dejar de ser universales, a volverse cada vez más focalizados. De hecho, la gran institución focalizadora en Colombia es el Departamento Nacional de Planeación, que a su cargo tiene SISBEN, tiene diferentes programas para medir la pobreza de la gente y que tanto necesitan diferentes programas sociales. En Alemania pasa una cuestión similar. Fíjense que dentro de todo el gasto militar, que es esta partecita que vemos a la izquierda, ¿listo? Está dentro de esos millones de marcos, la parte más grande son las transferencias sociales que vemos a la derecha, ¿listo? Por un monto de 11.000 millones de marcos. Y también pues el gasto de diferentes programas sociales asistenciales que se viene dando. Otra característica, estos datos son actuales porque lo que les digo, los estados de bienestar no es que se hayan acabado en 1971, sino que comenzaron a desarticularse. Son de los ingresos. ¿Qué tanto carga fiscal existe en un país? Los estados de bienestar, que normalmente los asociamos en este momento con los países nórdicos y pues también con Francia, que tiene más harto potencia esta, fíjense que la gran mayoría comienzan a aplicar una alta tasa de impuestos, pero es que estos impuestos son diferentes, no es que le cobra a todo el mundo, sino que yo le cobro a los más ricos para generar una política redistributiva. Y con ese dinero, pues yo financio los gastos, todos estos gastos increíbles que estoy dando respecto a derechos sociales. Francia, Dinamarca, Suecia, Italia, Grecia, Países Bajos, países de Europa Occidental en general, tienen esta carga de tributación elevadísima, precisamente para sustentar sus estados de bienestar, sustentar sus derechos sociales y, digamos, el bienestar de la gente. Durante estos años comienza una crítica. Tiene críticas de los dos lados. La crítica capitalista, que después iba a volver la crítica ortodoxa generalista, que dice que las empresas públicas son ineficientes. Tener un alto gasto genera corrupción y también que el Estado distorsiona el mercado, distorsiona el sistema de precios que nosotros habíamos visto. En las píldoras económicas que yo les dije que el precio era un indicador que le indicaba a los diferentes actores económicos precisamente qué debían hacer, qué debían tener en un determinado momento, o si sus esfuerzos eran en vano y tenían que dedicarse a otra cosa. Pues bien, cuando el Estado subvenciona a las empresas, cuando el Estado subvenciona a la gente, cuando el Estado da salarios, cuando el Estado genera estas ayudas sociales, lo que está haciendo es distorsionar el mercado. Gente que no debería estar ahí, o sea, gente que no debería de tener ingresos a la sociedad porque no aporta nada, entonces están recibiendo subsidios. Esto implica una deficiencia para el tema del Estado y también una crítica comunista que ya la hemos visto durante el resto del curso, no me voy a detener a ahondar en ella, que es precisamente que los estados de bienestar son el capitalismo disfrazado. Después de toda esta etapa vienen dos eventos importantísimos que van a marcar precisamente la crisis del estado de bienestar y su gradual desmonte. El primero es la ruptura del patrón oro y la segunda es la crisis del petróleo. La ruptura del patrón oro entonces se da en un evento
donde Estados Unidos decide romper el patrón oro por las cuestiones que ya habíamos visto. Pero ¿qué es lo que sucede? Los estados de la Europa occidental tenían su confianza fijada en los Estados Unidos, tenían todavía aprobado el Tratado de Bretton Woods y todavía estaban llevando sus políticas fiscal, monetaria y cambiaria sobre todo de acuerdo a él. A partir de ahora, entonces Estados Unidos comienza a inundar el mercado de productos y comienza a tener unas condiciones desfavorables con respecto a sus aliados de Europa Occidental, lo cual va a generar en ellos una inestabilidad política, pero sobre todo una inestabilidad económica. Y todos los países, como Estados Unidos acaba de romper el patrón oro, comienzan también a desmontar relativamente sus patrones oro, que van a hacer acabar definitivamente con esta cuestión económica. Y segundo, el conflicto árabe-israelí. No es mi misión ahondar en ello, porque además me quedaría un video excesivamente largo, pero una de esas guerras infinitas que hubo fue la guerra de Yom Kippur, donde pues se atacó a Israel mediante el engaño, mediante la sorpresa, y pues en una festividad de ellos. Como los países árabes, a pesar de atacar por sorpresa, iban perdiendo, entonces comenzaron a hacer presión internacional para que los países occidentales, que eran tradicionalmente aliados de Israel, no entraran en el conflicto. En esos momentos, la gran mayoría del petróleo que se producía en el mundo lo producían los países árabes. Y estos países árabes estaban asociados en un cartel que se llamaba la OPEP. ¿Qué es un cartel? Porque me imagino que están pensando en Pablo Escobar. No, un cartel es una asociación, digamos, de productores o una asociación de compradores que se dedican a distorsionar el mercado. Por ejemplo, a hacer un oligopolio, donde solamente, por ejemplo, somos 3 bancos en el país y entre nosotros fijamos unas tasas de interés altísimas para que no exista el mecanismo de mercado. La OPEP es un cartel, pero de países productores de petróleo. Entonces ellos recortan, por ejemplo, la producción para disminuir las cantidades para que el precio aumente. En ese momento, entonces, la OPEP, que era controlada precisamente por los países árabes, llegó y dijo que para ganar la guerra tenían que presionar a los países occidentales para que dejaran de apoyar a Israel. Y cortaron el flujo, la manguera del petróleo internacional. Fue en ese entonces que viene la crisis del petróleo de 1973. Y es que estábamos en una etapa completamente distinta. En esos años todo, absolutamente todo, incluida la calefacción, incluidos los servicios sociales, el transporte, todo funcionaba a base de gasolina. Cuando se acaba la gasolina o cuando la gasolina comienza a ser súper alta porque hay que traerla de otros países, los países occidentales entonces se ven en un gran aprieto. ¿Por qué? Porque el gasto público se vuelve tan inmenso porque ahora el petróleo está carísimo que no pueden sufragarlo. Entonces comienzan las crisis fiscales que son completamente terribles en estos estados gracias al incremento de los precios del petróleo que observamos ahí en la gráfica después de la gran crisis del petróleo que hubo. A partir de ahí los precios del petróleo jamás volvieron a ser iguales. Claro, yo puedo subvencionar el petróleo cuando está barato y entonces todo el mundo hace maravillas cuando el petróleo está barato, sobre todo en los países occidentales, pero cuando el petróleo está caro, ahí comienzan a desmontarse las cuestiones que comenzaron a otorgarse, igual que sucedió en el Ecuador. Estos dos factores claves le dieron poder a las ideas liberalistas, a las ideas anarcocapitalistas y a estas nuevas ideas económicas que iban a surgir para la instauración de un nuevo modelo económico que vamos a tratar en las próximas clases, el neoliberalismo. Ahora es su turno. ¿Ustedes piensan que los estados de bienestar son una herramienta eficiente o la mejor herramienta para poder solucionar los problemas de los trabajadores de los países? ¿Ustedes creen que las ideas de los estados de bienestar podrían seguirse aplicando al día de hoy? ¿Creen que Colombia es un estado de bienestar o al menos busca acercarse a uno? Estas pues son las preguntas orientadoras y nos vemos en clase.